sintonizamos los logros, la acción revolucionaria, dando y dando por la vida, dando y dando pueblo y todo. Bien, continuamos en Dando y Dando en toda Venezuela. Francisco Torrealba nos va a responder a una matriz de opinión que se ha posicionado en medios nacionales e internacionales, pero que además voceros de la oposición llevaron ayer hasta la Organización Internacional del Trabajo. Tiene que ver, Gonzalo Chacón está listo con declaraciones que además aquí ofreció el día de ayer el cardenal Jorge Urosa Sabino. Adelante, Gonzalo. Así está, en el inmediato leemos parte de sus declaraciones. Él tomó posición en cuanto a la persecución supuesta a funcionarios públicos que habían votado por otras opciones diferentes a la de Nicolás Maduro. Dice, no es posible que un funcionario sea perseguido por una opinión política distinta. Señaló que no se puede pensar en un diálogo con el país mientras personas en organismos de gobierno estén persiguiendo a los venezolanos que allí trabajan simplemente porque haya una sospecha de que haya votado por una opción distinta a la del gobierno. Manifestó que eso hay que detenerlo de inmediato y cesarlo inmediatamente. Colocó también que la Constitución era muy clara al consagrar los derechos políticos de todos los venezolanos y que por ello no es posible que un funcionario público sea perseguido simplemente por tener una opinión política diversa. Es la opinión del cardenal Urosa Sabino, Tania. Bueno, Francisco, ¿cuál es tu evaluación de todo esto? Bueno, antes que la evaluación, yo me preguntaría, o le preguntaría de forma directa al cardenal, ¿dónde están los famosos perseguidos? ¿Dónde están los famosos despedidos por pensar de manera distinta a lo que pensamos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas? Es decir, detrás de todo esto lo que hay, y tristemente el cardenal se presta para una campaña que solo intenta, que solo persigue como objetivo silenciar lo que ha sido la arremetida del fascismo y de la ultraderecha venezolana, que ha generado ya varios muertos en nuestro país, padres, madres de familia, que ha generado un conjunto de ataques a las instalaciones de los centros de diagnóstico integral, por ejemplo, de persecución fascista en contra de compatriotas, de sus hogares, en contra de sus familias. Es decir, aquí hay en dos vías un plan montado para, uno, ocultar esto, porque esto que ha ocurrido, estos ataques a los CDI, estos asesinatos que se han cometido xenofóbicos, no han sido reseñados en los canales de la oligarquía, no han sido reseñados en los canales de la derecha, han sido silenciados. Y lo otro es que, bueno, hay una intención también de hacerle daño a nuestro compatriota bolivariano, presidente trabajador Nicolás Maduro Moros, que como se sabe es un hermano de nuestra clase y que ahora intentan malponerlo, tratando de hacer ver que en su gobierno se está persiguiendo a trabajadores y trabajadoras. Trabajadores y trabajadoras, por cierto, que no están en ningún lado, porque no existe, repito una vez más, hasta ahora ni una denuncia de un trabajador o trabajadora que esté siendo perseguido, por ejemplo, por colocar en su cuenta de Twitter que apoya al candidato de la derecha. Francisco es de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras del Campo, la Pesca y la Ciudad. No ha recibido esa instancia ninguna denuncia. Nosotros no tenemos ninguna denuncia y queremos también darle una mala noticia a los voceros de la oposición. Pues, por cierto, los voceros de la oposición que hablaron de este tema son los cifrinitos, los que nunca han trabajado, ¿no? Es muy curioso ver a una persona que nunca se ha puesto un uniforme, que nunca ha cumplido un horario, que nunca ha sabido lo que es tener un jefe porque han sido simples niñitos y niñitas de papá y de mamá, hablar de los derechos de los trabajadores, mismos que sus padres y sus madres y toda su ascendencia han explotado históricamente. Y yo digo que es muy curioso y les tengo una muy mala noticia, que en la OIT por lo menos no van a poder hacer ningún tipo de denuncia, porque en la OIT, que es un organismo tripartito, están los trabajadores, están los empleadores y están los gobiernos. No está ni la oposición ni ninguna derecha fascista de ninguna parte del mundo, mucho menos la de Venezuela. Ahora, yendo a este tema, yo decía, en concreto, no hay aquí ninguna persecución contra nadie. Aquí lo que están tratando es de montar una olla para tapar lo otro, lo que sí está pasando, que afortunadamente se ha logrado ir poniendo fin progresivamente y sobre lo cual nosotros insistimos en que haya justicia. Es el tema de los asesinatos, es el tema de los daños que se le causaron a la propiedad del pueblo, a los centros de diagnóstico integral y otros temas. Nosotros por nuestra parte debemos recordar, aquí han ocurrido ya más de 18 elecciones, 18, 19 por ahí digamos, ¿no? ¿Cuándo en medio de esas elecciones hubo algún despedido por haber votado por quien quiera que haya votado? Respuesta, nunca. ¿Por qué razón ahora se cree que podría esto ocurrir? Por ninguna razón. No existe ninguna lógica para soportar este tipo de cosas. Y yo quiero decir además, aquí lo vimos ayer,
y nosotros hoy en la tarde, por ejemplo, vamos a ver una rueda de prensa que van a dar las dos principales centrales de trabajadores del sector público, la que está en lo que queda de la CTV y la que está en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, la que preside Antonio Suárez, que es la que está, por cierto, en proceso de unificación, con Fentracep, que preside Franklin Rondón. Estos dos compañeros son los dirigentes sindicales del sector público del país y han dicho, lo dijeron ayer y lo van a ratificar el día de hoy, que tampoco ellos tienen ninguna denuncia de trabajador que haya sido acosado. Y vale la pena distinguir aquí entre un trabajador que pone en su cuenta Twitter cualquier comentario que sea favorable a la derecha venezolana y al candidato perdedor, y el trabajador que, además de poner eso en la cuenta Twitter, por ejemplo, agarra y daña un tren y con lo cual perjudica el transporte de unos pasajeros en Caracas. ¿Cuál es la...? Bueno, la diferencia es que uno piensa de una manera distinta y tiene derecho a hacerlo, y la Constitución se lo permite y se lo seguirá permitiendo, y otro, además de pensar de manera distinta, es un saboteador, está aplicando un daño a un patrimonio, y por lo tanto aquí no se trata de persecución, sino se trata de sacar definitivamente a los saboteadores que están en las empresas públicas y también, ¿por qué no decirlo?, hasta en las empresas privadas. De manera que los que afectan la distribución del sistema eléctrico, los que afecten los servicios de transportes masivos, cualquier otro servicio o cualquier otro sistema de producción de bienes, tienen que ser definitivamente sancionados, firmemente sancionados. Y eso no puede ser visto, eso no puede ser tomado como una persecución, por cuanto se trata de sanciones a faltas previstas en las leyes, en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y que, como se sabe, este gobierno, bueno, ¿quién garantiza la inamovilidad en este país? Que no existía antes del gobierno del presidente Chávez, la garantiza la Revolución Bolivariana, la garantiza en este caso el hijo de Chávez, el presidente trabajador Nicolás Maduro Moro, porque eso antes no existía. Ahora, inamovilidad laboral y protección a la permanencia en el puesto de trabajo no significa de ninguna manera impunidad laboral, que nadie se equivoque. Quien cometa sabotajes, quien cometa daños al patrimonio público o quien incumpla con los deberes que le establece su relación de trabajo puede ser perfectamente despedido, además de las sanciones que correspondan en el caso de los sabotajes, que es detrás de lo que estamos detrás de los saboteadores, y eso sí, definitivamente yo no sé quién tendría algún argumento para salir a defenderlos, porque le hacen daño al país sin discriminación. Vamos a ver el reporte de nuestro compañero Luis Ugas. Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular, está capitaneando desde el punto de vista jurídico estas denuncias. Vecchio utilizó un video manipulado donde el ministro Molina se refiere específicamente a un sector mínimo de trabajadores de la cartera de vivienda que ejecutan acciones impropias y antirrevolucionarias contra el gobierno nacional. Sin embargo, este dirigente opositor acusa de perseguidor, fascista y demás descalificativos contra el ministro ratificado Ricardo Molina. Así que nosotros le decimos al señor ministro Ricardo Molina que esto es una conducta típica del fascismo y que esta denuncia que estamos haciendo el día de hoy la vamos a llevar a las instancias internacionales de derechos humanos y también de organizaciones del trabajo, y aquí en Venezuela, que no va a pasar nada en Venezuela, así que no esperamos ninguna respuesta, porque esto es un gobierno fascista. Ante tanta preocupación de este dirigente opositor por los funcionarios públicos, le preguntamos su posición ante los despidos de 4.000 trabajadores que ejecutó el alcalde metropolitano Antonio Ledesma en el año 2009. El hecho que alguien lo haya hecho no justifica ninguna actuación actual, hermano. De verdad, es absurdo. No, y voy a eso, déjame terminar. Tú me preguntaste, yo contesto. Y ya sabemos cuál fue lo que pasó con el caso que tú mencionas particular de la alcaldía metropolitana. Ahí fue lo que hubo un asalto, un golpe de Estado al alcalde Antonio Ledesma, donde le quitaron todo, hasta los trabajadores. Por su parte, los trabajadores del Ministerio de la Vivienda desmintieron la acusación. Cuando el ministro da las declaraciones donde dice que en absoluto le importarán las leyes laborales, hay que ver la parte que viene antes, ¿no? La parte que viene antes es donde el ministro dice que se determina o se identifica una persona que dentro de su cuenta Twitter apoya las acciones fascistas de Capriles y su combo, y pone como perfil de la imagen que pone en perfil, es un mensaje que dice "Viva el cáncer". Yo quisiera preguntarme a mí mismo y preguntarle al pueblo de Venezuela si estamos de acuerdo con la persecución, con el asesinato, con que vive el cáncer. Eso es fascismo, hermano.
Y no estamos Manifiestan que en dispuestos y apoyamos cualquier ente público pueden trabajar personas que compartan o no con el gobierno bolivariano. Sin embargo, no se pueden permitir que pequeños grupos se presten a las actividades de sabotaje y provocación dentro de las instituciones del Estado. Y es algo lógico, si tú desconoces... Bueno, esos trabajadores del Ministerio de la Vivienda vinieron hasta aquí a ofrecer esa declaración. Le pregunto a Francisco Torrealba, porque tenemos que hablar de los aumentos, así que esta respuesta es corta, pero ese sabotaje que el presidente Maduro lo dijo durante la campaña, donde yo voy hay apagones. Y el ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, nos dijo aquí, bueno, y los apagones se hacen de esta manera y de esta manera porque hay acciones de sabotaje. ¿Qué tanto abarca ese tipo de mal? Porque eso sí es un mal a la administración pública. Si cuando tú vas a un servicio de salud, después de toda la inversión que ha hecho el Estado y el funcionario que te atiende, echa por tierra todo el trabajo de la revolución. ¿Hasta qué punto han evaluado ustedes que eso es eso sí es un cáncer que afecta a la administración pública? Sí, bueno, nosotros a propósito de los llamados que se han dado y todo, la forma como ha quedado develado el plan, por ejemplo, para sabotear la campaña del trabajador presidente Nicolás Maduro Moro con el tema del servicio eléctrico, ahora mismo está en un proceso de investigación profundo, ¿no? Porque efectivamente no tiene ninguna razón de ser que gente que trabaje en el Estado entonces sabotee al propio Estado, ¿no? Si trabajara solamente y pensara de una manera distinta no tenía ningún problema, pero si se presta para sabotaje tiene que ser sancionado, no por pensar de manera distinta, sino por saboteador, eso está establecido. Y aquí, bueno, lo recordaron en el reportaje, ¿quiénes son los que han despedido trabajadores por pensar de manera distinta? Bueno, no solo Ledesma, aquí vale la pena también recordar a Pérez Vivas en Táchira, incluso el mismo candidato perdedor de la derecha en la gobernación que no gobierna, también, bueno, fueron racias, pues, ¿no? De manera que la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras no protege fascistas, así como no protege saboteadores, así como no protege reposeros o personas que no cumplan con sus obligaciones de trabajo. Y la tarea que tenemos, entendemos nosotros desde la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas, es precisamente sumarnos a la campaña de desenmascarar el fascismo que ha causado muerte, dolor y daños en este país, en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, por cierto, la compatriota bolivariana ministra del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, María Cristina Iglesias, estará en compañía de nosotros, los que formamos parte del Consejo Superior del Trabajo, dando una rueda de prensa también para referirse a este y otros temas que intentan poner en el tapete para cubrir lo que nosotros estamos obligados a destapar, que es su odio, que es su violencia, que es los daños que han causado los llamados irresponsables del candidato perdedor, las muertes que han causado los llamados a la violencia del candidato perdedor, que además tendrá que responder por ellas. No puede ahora venir a esconderse tras este tipo de manipulaciones como las que se pretende con las supuestas persecuciones de los trabajadores y las trabajadoras en el sector público. Nosotros no lo permitimos en el sector privado y en el sector público está absolutamente descartado que exista persecución contra personas que piensen de manera distinta, si solo piensan de manera distinta. Si además de pensar de manera distinta, sabotean, obstaculizan, obstruyen o dañan patrimonio público, entonces sépanse que serán despedidos y será aplicado sobre ello todo el peso de la ley, pues, ¿no? Vamos a ver qué dicen nuestros usuarios a través de la red social, Gonzalo. Sí, Tania, la gente está diciendo muy acerca del programa del día de hoy, denuncian en diferentes partes del país también persecuciones, muchos no desean que leamos los tweets, evidentemente por razones lógicas, pero fíjate lo que nos dice acá, por ejemplo, María Contreras, dice, ellos matan, maltratan, son los que mandan, y cuando se les dice algo, entonces piden derechos humanos, ¿y los nuestros qué? Carola da Silva dice, eficiencia o nada, sector La Iguana, Recife, Estado Vargas, meter la lupa del lado de la planta y fallas de luz graves. Nimia dice, eficiencia, la nada es para la oposición, donde se agilicen los procesos, allí está el sabotaje. Daisy nos dice, excelentes las medidas tomadas por el sector eléctrico para garantizar el servicio. Jesús nos dice, una persona que no acepta su propia derrota no puede ser un líder y además no encaja en la democracia participativa y protagónica. Azucena nos dice, hablan de derechos de trabajadores, ¿dónde estaban cuando Caldera y Teochoro se robaron las prestaciones de los trabajadores? Clara González nos dice, ¿será que el cardenal Rosa Sabino le daría a un evangélico un cargo directivo en la conferencia episcopal o se lo daría a un católico? Andreina dice, buen día, qué triste que este señor Rosa Sabino no hable nada de los mártires y de los ataques a los CDI, quítese la sotana, le queda grande. Ana nos dice, la oposición ahora juegan entre ellos al escondite y salen como locas a decir que lo estamos buscando, película de vaqueros. Y finalmente Nanita nos dice, el cardenal divide y ataca a un sector. ¿Dónde queda el amor para los que profesa esta Iglesia Católica? Tania. Bueno, sí, Gonzalo, por aquí Gerardo Torres nos dice
que se necesitan los consejos de trabajadores, que está medio frenado el proceso de conformación de los consejos de trabajadores. Gonzalo, te pido que nos busques la información allí sobre las escalas de aumento del salario mínimo, porque quisiera que para cerrar la entrevista, tanto Torrealba como Cepeda nos dieran su opinión, porque eso fue tema de la campaña electoral, sigue siendo tema de agenda política. Hubo una oferta de parte de la oposición por el tema del salario, del incremento salarial. El gobierno aprobó y ya está en funcionamiento, ya está en vigencia a partir del 1 de mayo ese aumento, y quisiera la opinión de ustedes, pero Gonzalo nos dice cómo fue que lo aprobó el presidente Maduro. Sí, Tania, de inmediato leemos, fíjate, el incremento del salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras va a oscilar entre este año entre 38 y 45%. Dice, en el mes de mayo vamos a dar el primer tramo de 20%, en el mes de septiembre, desde el primero, un 10% adicional, y en el mes de noviembre vamos a hacer un ajuste de acuerdo con la inflación entre 5 y 10%. Esto lo dijo ya en el cierre de campaña en el Palacio de Miraflores, Tania. Ajá. Bueno, ¿qué nos dice Francisco sobre el incremento salarial? La oposición dice que no es suficiente, que se está escamoteando el poder de compra de los trabajadores, que con Capriles hubiese sido mejor. Bueno, fíjate, si eso fuera cierto, nosotros tendríamos un ejemplo en la gobernación que él no gobierna. Y como no hay ningún ejemplo, entonces podemos concluir directamente que es absolutamente falsa y demagógica esa propuesta, que ya fue derrotada además, ¿no? Porque ya es un candidato perdedor. Por otro lado, hay que decir que el anuncio hecho por el compatriota bolivariano, trabajador presidente Nicolás Maduro Moros, es justo, oportuno y suficiente. Y más allá de eso, representa una garantía, como lo sabemos, de la continuación de la política acertada que impulsó el presidente Chávez durante todos los años de su gobierno, en lo cual no dejó de ocurrir nunca que cada año se incrementara el salario mínimo. Incluso eso está establecido, como se sabe, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero no se trata solo de un incremento de salario mínimo, además por encima del índice de inflación acumulado, lo que se traduce en recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario. Se trata además de un conjunto de medidas que fueron anunciadas por el compatriota bolivariano, entonces candidato y ahora presidente electo, Nicolás Maduro Moros. Es prácticamente una gran convención colectiva lo que ha anunciado Nicolás Maduro Moros. Y bueno, sobre eso nos parece, repito, justo, oportuno y suficiente. Y además, y yo quiero para concluir, como quiera, que ya sé que estamos terminando, hacer dos afirmaciones. La primera, que bueno, que nos causa mucha gracia a nosotros ver el vocero de los trabajadores que tiene la derecha venezolana, el Cifrinito Vecchio, que nunca ha trabajado, que por cierto no va a poder ir a la OIT como está anunciando, porque como no es trabajador, no será recibido en la OIT. Y la segunda, una cuña, si me permites, @torrealbaf, estoy a través de las redes sociales también, invito a seguir y hacer comentarios a través de mi cuenta Twitter. No, es bueno, @torrealbaf, todas esas personas que vienen aquí con consejos, quejas de tipo laboral. Cepeda. Mira, es inmoral e injusto por parte de la oposición no reconocer lo ininterrumpido que ha sido durante toda la revolución, desde que llegó el presidente Chávez, lo que es el aumento salarial todos los años para los trabajadores. De manera que esa es una política de un gobierno obrerista, de un gobierno que está absolutamente comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores venezolanos y de las trabajadoras. De manera pues que yo creo que estas medidas, complementadas con todo el conjunto de beneficios sociales que está impulsando la revolución, va sin lugar a dudas a hacer que el mejoramiento de la calidad de vida y de la felicidad de los venezolanos sea una realidad en el corto y en el mediano plazo. Mira, yo voy a tomar un minuto nada más, coordinador, porque es que Francisco Torrealba viene de los sindicatos de trabajadores del Metro de Caracas y conoció al presidente Maduro en esas lides sindicales. El presidente Maduro ha dicho que va a marchar como un trabajador más el 1 de mayo. Yo quisiera que tú nos hablaras de ese, dado que el presidente le ha tocado no solamente pues recibir todo el legado del presidente Chávez, sino confrontar la muerte del presidente, que era como un padre para él, afrontar la campaña electoral y ahora la presidencia de la República. Quisiera una opinión tuya sobre Nicolás Maduro. Rápido, nosotros estamos orgullosos de tener un presidente trabajador y sabemos que también como le fue a Brasil, que tuvo en Lula un presidente trabajador, nos va a ir a los venezolanos y a las venezolanas. ¿En qué sentido es un presidente trabajador? Un presidente que sabe lo que es cumplir un horario, un presidente que sabe lo que es cobrar 15 y último, un presidente que se suda un uniforme, un presidente que es parte de los venezolanos y las venezolanas y no es parte de una élite divorciada y disfrazada, cifrina y elitesca, ¿no?
De manera que para nosotros eso nos llena absolutamente de orgullo y cuenta total y absolutamente con el respaldo de los trabajadores y trabajadoras, y lo veremos encabezando la marcha del 1 de mayo, que este año estamos obligados a hacer que sea histórica, todavía más histórica que todas las grandes demostraciones que hemos hecho en los últimos años. Bueno, la etiqueta a esta hora, en primer lugar, derrotando al fascismo, que se le fue a Gonzalo Chacón. Sobre ese tema nos dice estas palabras del presidente Maduro, y con eso despedimos el Dando y Dando del día de hoy. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana. Yo llamo a un debate sobre el tema del fascismo. Fascista, sí. El fascismo, el nazismo y sus diversas expresiones en Europa y en América han estado vinculadas siempre al capital, al capitalismo, a la burguesía más rancia, al odio contrarrevolucionario de las clases dominantes en el capitalismo. Si no veamos a Pinochet en Chile, detrás de las cacerolas confundidas de un sector de la clase media, llegó Pinochet y sus primeras víctimas fueron los mismos que tocaban cacerola, para que saliera el gigante Allende, que salió asesinado por las balas fascistas. Y luego 18 años de dictadura, 18 años, compañeros militares, hombres y mujeres del pueblo que me escuchan, 5.000 desaparecidos, torturados, asesinados, campos de concentración, privatizada toda la economía, los recursos naturales, los servicios de la economía chilena, privatizada la educación, la salud, todo. El fascismo de Pinochet, traído aquí a la dimensión suramericana, le entregó todo al capital financiero transnacional. Afortunadamente nosotros hemos derrotado 1, 2, 3 y derrotaremos 1000 veces si hace falta derrotar 1000 veces al fascismo reencarnado en la ultraderecha venezolana, que se ha quitado la máscara que se había puesto constitucional. Yo llamo al pueblo al combate de ideas, desenmascarar el odio, la xenofobia, la intolerancia de este fascismo. Es una tarea principal de quienes creemos en la democracia, en la Constitución, de quienes nos asumimos humanistas, cristianos, socialistas, chavistas, de quienes creemos en la patria libre, soberana, independiente de todo imperio y toda hegemonía.